Este es mi adorar, que Él es la libertad. Lo voy a cantar, todo ojo lo verá, lo confesará. Que grande eres tú, Dios, grande eres tú. Tú eres fuerte, grande y soberano, fuerte en batalla, la tierra te canta. Tú eres fuerte, grande y soberano, solo tú eres digno, mi mejor amigo eres tú. Todos hoy, Él puede restaurar, Él te levantará y al enfermo sanará. Él es el gran yo soy, el Dios del imposible, porque grande eres tú, Dios, grande eres tú. Cantamos, tú eres fuerte, grande y soberano, fuerte en batalla, la tierra te canta. Tú eres fuerte, gran y soberano, solo tú eres digno, mi mejor amigo. Tú eres fuerte, gran y soberano, fuerte en batalla, la tierra te canta. Tú eres fuerte, gran y soberano, solo tú eres digno, mi mejor amigo eres tú. Oh, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Por sobre todos levantamos tu nombre, digno de gloria, de gloria. 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 De gloria. Solo tu nombre levantamos. Grande eres tú, 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 grande eres tú. grande eres tú, grande eres tú, Y ante todo, grande eres tú, sobre todo, grande eres tú, para siempre, sobre todo, grande eres tú.
soberano, solo tú eres digno, mi mejor amigo. Tú eres fuerte, grande y soberano, fuerte en batalla, la tierra te canta. Tú eres fuerte, grande y soberano, solo tú eres digno, mi mejor amigo. Eres tú, grande eres tú, lo hemos visto, grande eres tú, grande eres tú. Bendiciones, amada Iglesia Restauración, amados hermanos de su presencia en casa. Saludamos a todas las familias que se están reuniendo para ministrar al Señor y también para recibir la enseñanza, para recibir el mensaje, la palabra que hoy el Señor ha preparado para nuestras vidas a través de nosotros. Nos es un gozo, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy nos toca hablar acerca del Evangelio de Marcos, capítulo 8. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Yo le invito a que usted lea en su casa, lea todo el libro, el Evangelio, para que usted tenga un contexto y cuando venga el mensaje, la palabra, le sea más fácil comprender lo que nosotros, los que compartimos, queremos enseñar. En esta ocasión, como les decía, vamos a abrir la palabra en Marcos capítulo 8. Obviamente no pretendemos en una lección abarcar todo el capítulo. En el capítulo 1 que di como introducción, sí abarcamos todo el capítulo, pero de manera muy resumida, sacamos unas enseñanzas. En esta ocasión no va a ser así. Me voy a enfocar en el versículo 1 hasta el versículo 10 de Marcos capítulo 8. Deseamos que sea de mucha bendición para ustedes. Amén. ¿Están listos? ¿Tienen listas sus Biblias? Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, subraye eso, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, subraye también eso, y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, en este párrafo del Evangelio, del capítulo 8 del Evangelio Marcos, quiero resaltar algo que es, o algunas verdades muy importantes.
que nosotros debemos de no solo oír, que nosotros no solamente debemos de escuchar, sino que debemos de atender, debemos de recibir en nuestro corazón y también y sobre todo debemos de practicar. Porque Jesucristo nos da el ejemplo. Jesucristo no solo nos dio la enseñanza, Jesucristo no solo nos decía lo que teníamos que hacer, sino Él mismo era nuestro ejemplo, era nuestro modelo a seguir. Él mismo practicó aquello que enseñó. En algún pasaje que seguramente usted ha leído, encontramos que le dijo a sus discípulos: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, no solamente dije, no solamente enseñé, no solamente les hablé, sino como yo he hecho, también vosotros hagáis. Entonces, si Jesucristo es nuestro modelo a seguir, pues no solo tenemos que escuchar sus enseñanzas, aprender su doctrina, sino tenemos que practicar y vivir como Él vivió. Lo primero que nosotros encontramos en este ejemplo, lo primero es que vemos y podemos mirar la compasión de Jesús por la necesidad humana. La compasión de Jesús por la necesidad humana. Está perfectamente escrito. En el versículo 2 Jesús dijo: tengo compasión de la gente. La palabra compasión significa en el hebreo que sus entrañas se conmovieron. Las entrañas se conmueven. No solamente es cierta emoción o cierta actitud de decir pobre gente por lo que está sufriendo. No. Sus entrañas se conmovieron. Eso quiere decir compasión. Entonces Jesús tuvo compasión por la gente necesitada. Jesús tuvo y nos enseña a tener compasión por la gente necesitada o por la necesidad humana. Dice claramente acá que esa gente que seguía a Jesús se dio cuenta que no habían comido, no tenían que comer. Yo quiero darle algunos datos muy importantes. Cuando hablamos de gente necesitada, estamos hablando de gente que la Biblia lo enmarca en una palabra: pobre, la gente pobre. Porque la palabra pobre significa necesitado. Por ejemplo, hay quienes tienen necesidad de salud porque están enfermos. Hay quienes tienen necesidad de comida porque no lo tienen. Hay quienes tienen necesidad de un techo, de una casa, un refugio, porque no lo tienen. Son pobres. Hay quienes tienen necesidad de un trabajo para poder obtener recursos y sostener dignamente a su familia, suplir sus necesidades. Esa es la gente pobre. Y especialmente cuando esa gente pobre pertenece y forma parte de nuestra familia en Cristo Jesús. Por eso es que si Jesús tomó muy en serio el asunto de el cuidado y la atención a los pobres, nosotros no podemos pasar por alto, nosotros no debemos ignorar lo que Jesús enseñó y lo que Jesús practicó y lo que Jesús nos encomendó. Jesús mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. No solo para que formen parte de nuestra comunidad o formen parte de nuestra iglesia o formen parte de nuestro entorno y de nuestro contexto donde vivimos, sino que están allá para que nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, podamos tener una actitud correcta y adecuada hacia los pobres, hacia la gente necesitada. Yo quisiera compartir con ustedes unos datos verdaderamente alarmantes sobre este aspecto. Solamente dos porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero compartirles. Según datos, dice, más de 1,000 millones de personas en el mundo viven y mueren en una pobreza desesperante.
Y sabe que la mayoría de esa gente que muere en pobreza desesperante son niños. Son niños. ¿Sabe que pudieran ser nuestros hijos? ¿Sabe que pudieran ser nuestras hijas? Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que padecen pobreza desesperante y pobreza extrema. Otro dato, cerca de 2.000 millones de personas luchan por encontrar comida, por encontrar agua, por tener un refugio donde vivir con la misma cantidad de dinero que gastamos para comprar unas papitas fritas que luego vamos a disfrutar durante el almuerzo o tal vez después de nuestro almuerzo. Es increíble este dato que nos refleja la realidad de que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que luchan por tener una casa, por tener algo que comer, por tener algo que beber, algo que vestir, por tener los medios para poder enfrentar momentos y tiempos de enfermedad. Hay mucha necesidad en el mundo. No tenemos que irnos a otras naciones. En nuestro propio entorno, en nuestra propia ciudad, encontramos esa gente, encontramos a los pobres. Y lo primero que Jesús nos enseña en Marcos es la compasión que Él tuvo por la necesidad de la gente. No tenían que comer y Él suplió esa necesidad. Yo quiero decirles, amados, si deseamos proclamar la gloria de Cristo y del Evangelio hasta los fines de la tierra, como es el mandato de Jesús, debemos seriamente considerar no solo hacerlo con palabras, sino demostrando al mundo el Evangelio de manera visible donde hay tanta necesidad y pobreza. En otras palabras, Dios nos envía a predicar el Evangelio, a dar el mensaje, pero también a demostrar de manera visible ese Evangelio que también puede y alcanza a suplir las necesidades de la gente pobre o de las personas necesitadas. De verdad, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que Dios en su palabra, en este libro, en las Escrituras, toma seriamente el asunto de el cuidado, la atención a los pobres. Déjeme decirle, por ejemplo, si usted lee Proverbios, usted va a encontrar capítulos o va a encontrar textos donde hay maldiciones para aquellos que se olvidan de los pobres, para los que menosprecian a los pobres. En el libro de Proverbios está escrito. Pero mire, yo quisiera que vayamos a unos textos para que veamos que Jesús y que nuestro Dios toma en serio este asunto, hermanos. Hechos capítulo 2 dice de la siguiente manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Y mire, ¿y qué hacían? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué sorprendente es esto, ¿verdad? Pero mire, esto no queda aquí, esto se vuelve a repetir porque era la forma de vivir que tenían los primeros cristianos. Capítulo 4 dice la palabra de Dios en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Si el significado de la palabra pobre es una persona necesitada, entonces pudiéramos nosotros leer el pasaje de esta manera: así que no había entre ellos ningún pobre. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, los que tenían posibilidades, los que tenían recursos, dice, las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es verdaderamente sorprendente y desafiante, y que creo que como iglesia, aunque nosotros lo hacemos, creo que deberíamos de darle un mayor énfasis al cuidado, a la atención de la gente necesitada dentro de nuestra familia espiritual. Pero no queda allá. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Dice así. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Piensas en los pobres? ¿Te acuerdas de los pobres o solamente ves a los pobres? La palabra de Dios nos está enseñando en esta hora. Entonces el encargo para los apóstoles era que no se olvidaran, que se acordasen de los pobres. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17, mire qué dice. También la palabra, pero antes vamos a leer Santiago, ¿qué le parece? Capítulo 2 dice así, hermanos míos, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra de Dios acá, hermanos! Normalmente nosotros lo único que a veces hacemos es orar por ellos. Bueno, hermano, voy a orar para que Dios te bendiga. Voy a orar para que Dios te provea. Mire lo que el apóstol Santiago a la iglesia le enseña. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? No aprovecha solamente amar de palabras, porque mire ahora sí lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Esto más tremendo todavía. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, lo ve en pobreza, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se da usted cuenta, amado, cuán serio Dios toma este asunto de la compasión que nos lleva a suplir la necesidad, si ciertamente no de todos los pobres, pero sí de pensar en nuestro corazón, pensar en nuestra vida, en la oportunidad que tenemos cuando nos encontramos a una gente pobre, a un hermano o a una familia pobre de nuestra congregación. La oportunidad no solo para hablar del Evangelio, sino para demostrar el amor de Dios, para manifestar nuestra fe en Cristo y en el Evangelio. Una fe que no es muerta, porque es una fe que tiene obras. Ahora bien, yo le quiero decir algo. No alcanzamos nuestra salvación por atender a los pobres. No por atender a los pobres vamos a alcanzar o a ganarnos nuestra salvación. Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. Sin embargo, atender y pensar y atender en los pobres es la evidencia
de que somos salvos. Atender a los pobres no nos da la salvación, pero es la evidencia de nuestra salvación. Amén. Entonces es lo primero. A partir de aquí vienen 3 aspectos que yo quiero también dejar en su corazón. Lo segundo es que ante la necesidad de las personas, siempre vamos a encontrar lo que la imposibilidad de las condiciones y las situaciones nos dicen. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo, no tienen que comer y se van a desmayar si los mando. Y sus discípulos, ¿cómo reaccionaron? Dijeron, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde, dice, podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, que eran como 4,000? ¿De dónde? Los discípulos estaban viendo la imposibilidad. Y le voy a decir algo, la imposibilidad, amados, siempre debe desafiar nuestra fe. La imposibilidad siempre debe ser un desafío a nuestra fe. No debe ser un obstáculo a nuestra fe. La imposibilidad no debe ser algo que debe acallar nuestra fe. La imposibilidad de nuestras circunstancias o de nuestras condiciones o tal vez hasta de nuestros recursos debe ser la oportunidad para que nuestra fe se active y nuestra fe obre en favor de los que lo necesitan. Y entonces aquí viene lo tercero. Lo tercero. Dice, Él les preguntó. Los discípulos dijeron, pero ¿quién puede solucionar este problema y suplir la necesidad de estas 4,000 personas? ¿Quién puede? Y Jesús les preguntó. Les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Aquí hay algo. Cuando Dios quiere usarnos para suplir la necesidad, cuando Dios quiere usarnos incluso para hacer un milagro, porque esto fue un milagro, Dios no nos pide un inventario de lo que no tenemos. Dios nos pide un inventario de lo que tenemos. Otra vez le repito, Dios no pide un inventario de lo que no tenemos. Siempre nos va a pedir un inventario de lo que tenemos. ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Y puede ser que humanamente tengamos pocos panes, pero si nosotros esos panes, esos pocos panes, esos pocos recursos que tal vez tenemos, lo ponemos en las manos del Señor, se lo entregamos al Señor, entonces veremos un milagro, porque así sucedió acá. Amados, a veces nosotros nos negamos a suplir una necesidad porque pensamos que no tenemos. Y Dios no nos pide lo que no tenemos, nos pide lo que tenemos. Solamente nos dice, entrégalo en mi mano, pon en mi mano. Y aunque te parezca poco, y aunque te parezca que no va a poder suplir la necesidad total de la gente necesitada, en mis manos se puede convertir en un milagro que va a suplir todo lo que falte. Y así pasó. Por eso dice acá, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. ¿Qué sucedió? Los puso. Eso no puedo imaginar. O mejor dicho, me lo imagino. No sé si así fue, pero empezó a multiplicarse todo y el milagro sucedió. La necesidad de esos 4,000 hombres, más seguramente había niños y mujeres, fue suplida. Porque los discípulos entregaron lo que tenían
dieron lo que tenía en pro del llamado de Dios y lo entregaron en las manos del Dios Todopoderoso que puede hacer el milagro. Y entonces aquí dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Lo último, Dios recompensa. Entregaron 7 panes y unos cuantos pececillos. Y dice acá que sobraron 7 canastas. ¿Cuántos panes habrían? ¿Cuántos panes aproximadamente habían en una canasta? ¿Cuántos pececillos a lo mejor habían dentro de una canasta? Pero no era solo una canasta, eran 7 canastas. Porque Dios no solamente obra el milagro para suplir la necesidad del pobre, del necesitado, sino también trae la recompensa para aquellos que podemos confiar en la palabra del Señor. Amados, esta es la lección de esta es la enseñanza que yo quiero dejar en su corazón. 4 cosas. La compasión de Jesús por la necesidad humana, que también debe ser y debe haber, como Jesús dijo, o Pablo dijo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos movernos a compasión por la necesidad humana y especialmente de los hermanos de la familia de la fe. Amado, las imposibilidades que se te presenten para seguir este ejemplo solamente son el desafío de nuestra fe. Actúa y vas a ver cómo Dios obra de una manera hermosa. Dios no pide un inventario de lo que no tenemos. Él pide un inventario de lo que tenemos para que lo pongamos en sus manos y Él va a obrar. Y finalmente, nada de lo que hagamos por el Señor y para el Señor se queda sin recompensa. No he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. No he visto hasta este día a alguien que le da al Señor, que quede pobre, que quede necesitado. Hay un pasaje tremendo en Proverbios que dice, el que le presta, el que le da perdón al pobre, a Dios le presta. ¿Y usted cree que Dios nos va a quedar debiendo? De ninguna manera. Él nos dará en abundancia, porque es su palabra. Acuérdese, los discípulos entregaron 7 panes, Dios les devolvió 7 canastas. No lo hacemos para tener más. Y si tenemos más, es porque Dios quiere que demos más. Tome nota, Dios no nos da mucho para que tengamos más, sino para que demos más. Así que Dios te bendiga y que esta palabra, esta enseñanza de Marcos, de verdad quede en nuestro corazón y sea una manera de vivir, sea una forma, una cultura, porque esa es la cultura del reino de Dios. Bendiciones, nos vemos y que el Señor siga multiplicando su grupo familiar y que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo a través de este grupo familiar. Amén.